Eh, Hola a todos, mi nombre es Cristian Eric Barrantes Briceño. Voy a hacer una presentación para la materia de Derecho Laboral y Empresarial sobre principios del derecho laboral. Esto corresponde al tema del módulo 2. Entonces, bueno, principalmente pues vamos a ver cuatro temas. El primero de ellos pues es la respuesta a la pregunta ¿cuáles son los principios del derecho laboral y cómo le aportan todos y cada uno de ellos al desarrollo de su vida profesional? Entonces, bueno, los derechos laborales, vamos a comenzar con el listado. Está el derecho al trabajo. El aporte que se hace, pues, es que con este se puede optar por un trabajo para tener ingresos. Pues, gracias a este derecho, pues, puedo optar por un trabajo, puedo conseguir ingresos. El siguiente derecho es dignidad del trabajo. Este derecho, pues, me ayuda a tener una calidad de vida dentro y fuera del trabajo, porque, pues, me garantiza que, pues, voy a tener pues mayor estabilidad y mayor calidad pues laboral, por decirlo de cierta manera. El siguiente derecho es la protección al trabajador. Esto pues quiere decir sobre la protección que pues hace el trabajador y el valor a la vida pues de ese trabajador. Entonces, que yo no puedo hacer una labor en la que yo crea que me voy a arriesgar más, en la que yo creo que se va a ver afectada mi integridad física o aún psicológica. El siguiente derecho es libertad del trabajo. Entonces acá habla de hacer el trabajo de forma que se considera correcta y poder dar ideas. Esto pues quiere decir que no soy como un robot al que no puede opinar, sino que yo también estoy en el trabajo para poder opinar, para poder hacer el trabajo en la manera que yo considero se puede desarrollar. Bueno, continuando está los derechos mínimos irrenunciables. Acá pues son los derechos que se pueden exigir que sean respetados, son estos derechos pues como lo dice su propio nombre, irrenunciables, o sea, son derechos que ya se tienen obligatoriamente y que realmente pues representan un beneficio porque no en ningún contrato se puede estipular que se renuncie a estos derechos. El siguiente derecho es la remuneración mínima vital y móvil, pues esto es muy diferente a el salario que más adelante lo vamos a ver porque acá se habla es la remuneración donde la compañía reconoce el trabajo que se está dando. Entonces, la remuneración por el trabajo hecho en ese momento. El siguiente derecho es pues la participación en asociaciones sindicales, que es pues el derecho a pertenecer a un sindicato. Yo como trabajador pues puedo tener el derecho de pertenecer a un sindicato. La empresa no me puede obligar a no hacerlo, no se puede imponer sobre mí a no ingresar a estos grupos sindicales. El siguiente derecho es la justicia social, que son las relaciones entre los trabajadores y patrones, el cómo se manejan este tipo de relaciones, el equilibrio que exista. Esto pues también tiene que ver con lo que se podría llamar una solución de conflictos, como los pasos o los procederes para resolver problemas entre ambas partes, si llega a suceder. Bueno, el siguiente está el derecho a la equidad y el derecho a la razonabilidad, son dos derechos diferentes. Sin embargo, estos dos pues también hablan sobre la solución de conflictos. Igualmente la justicia en las relaciones obrero-patronales pues también tiene que ver con la solución de conflictos. Y está la coordinación, está la coordinación económica que en este aspecto pues se habla de eh, el, que lo que yo voy a ganar realmente sea justo en las condiciones en las que yo estoy trabajando. El siguiente derecho es el equilibrio social, que se habla con respecto a las excelentes relaciones con todos los grupos, las secciones o departamentos. El siguiente derecho pues, es la libertad de trabajo, que aquí habla de la prestación de servicios de acuerdo al trabajador. Entonces, a lo que yo me tengo que atener y a lo que el patrón tiene que obligarse, las obligaciones del patrón y las obligaciones del trabajador. En el siguiente listado está la igualdad de oportunidades, que se habla de la ubicación laboral de acuerdo pues a mis capacidades, la alocación del trabajador de acuerdo a los requisitos y pues el derecho a poder aplicar a vacantes profesionalmente sin importar mis capacidades o incapacidades, sea este motivo. El siguiente derecho es el salario mínimo vital y móvil, que aquí habla de solventar las necesidades básicas de acuerdo a lo que pues, se paga. El próximo derecho es a trabajo igual, que se llama trabajo igual, salario igual. Esto quiere decir que para todos
Para un grupo de trabajadores que están haciendo el mismo trabajo, a todos les tiene que pagar lo mismo. No se puede beneficiar a un trabajador más por realizar el mismo trabajo que realizan los otros, o a un trabajador pagarle menos por realizar el mismo trabajo que realizan otros. El siguiente derecho es la continuidad o estabilidad. Aquí habla pues que la compañía garantiza que el trabajador siga si no hay una justificación para retirarlo, si no hay una justificación para despedirlo, pues este derecho lo ampara. También están los siguientes derechos, que es irrenunciabilidad de derechos, pues ya a nivel más general, más amplio. Está el derecho a la transacción y conciliación, que pues es la regulación de las relaciones laborales. Está la norma más favorable aplicable hacia el trabajador, entonces esto quiere decir que los derechos van a primar o las normas del trabajo pues van a primar sobre los trabajadores y no sobre los patrones. Está el derecho a la primacía de la realidad sobre lo formal, entonces que se tiene que establecer o esclarecer los hechos de acuerdo a lo que se ha hecho y no sobre lo que se tiene escrito o sobre pruebas que no son, digamos, del todo verídicas. Finalmente, pues están los derechos de seguridad social integral y seguridad de higiene del trabajo. Pues tiene que ver con todos los requerimientos y todas las seguridades, eh, los equipos o los mecanismos de seguridad que se tienen que tener para los trabajadores. Bueno, siguiendo esto está el derecho a la capacitación y el adiestramiento para garantizar el mejor desempeño y el correcto uso de herramientas y maquinaria. Es un derecho pues importante que en realidad en todas las empresas se tiene que presentar. El derecho al descanso de por lo menos mínimo 2 semanas al año se tiene que dar este derecho. En otros casos pues también se tiene que dar una prima pues de estos descansos. Está el derecho a la protección a la maternidad y al menor, pues, en el caso de las mujeres, cuando están en gestación o cuando van a tener un hijo, cuando tienen problemas los hijos, pues ellas tienen este derecho. Está el derecho al carácter de orden público en las normas laborales, que es el hecho de cómo se manejan las relaciones y las situaciones laborales y qué procedimientos o correctivos pues, se deberían aplicar en estos casos. Está el derecho a la condición más beneficiosa, pues esto es más para el trabajador cuando se desconoce qué procedimiento se puede aplicar en algún problema con el patrón o con otro empleado para resolver un conflicto. Bueno, ahora vamos a pasar con el tema de normas laborales, respondiendo a la pregunta de por qué se consideran las normas laborales de orden, por qué se consideran las normas laborales de orden público. Pues principalmente por tres razones, porque todas las entidades las deben aplicar independientemente de la actividad económica y el objetivo por el que éstas fueron creadas. Segundo, porque toda empresa debe cumplir estas normas, ya que el no cumplimiento puede generar sanciones o el cierre de la compañía. También porque acá se encuentran los derechos y las prerrogativas, o sea, los derechos laborales que se vieron anteriormente se encuentran acá y también se encuentran los beneficios irrenunciables para los trabajadores. Seguido a esto también se habla que estas normas pues, producen un efecto general inmediato. Entonces, es cuando sucede, pues estas se pueden aplicar sea en contratos vigentes o en un acto verbal, y además de que estas contienen el mínimo de derechos de los trabajadores, como se dijo anteriormente, y porque a nivel constitucional, pues se toma como el trabajo como un valor, un principio, un derecho económico para los trabajadores. Bueno, listo, pasando al siguiente tema, pues son cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces acá pues son principalmente estos que aparecen acá de acuerdo al código del trabajo, que son la actividad personal del trabajador, que quiere decir que la labor que se realice la persona capacitada para realizarla pues tienen que estar presentes, por decirlo de cierta manera. Se habla de la continua subordinación o dependencia del trabajador. Entonces es la relación entre el patrón y el empleado y que se tenga una persona a cargo para saber que se está cumpliendo bien la labor o en algunos casos pues eh, mandar a hacer otros trabajos relacionados con esa labor sin tener que humillar a la persona o demigrarla o hacerla correr riesgos de su vida. Finalmente, pues también se habla del salario acordado, que es cómo se basa la retribución del servicio prestado del trabajador. Y acá se habla de que se tiene que ganar por lo que se trabaja, no se puede ganar ni más ni menos. Entonces, estos son los tres elementos esenciales dentro de un contrato de trabajo.
Finalmente, pues voy a hacer una pequeña comparación entre los tipos de contratos que existen. Entonces existen clases de contratos verbales y escritos y clases de contratos por duración. Las clases de contrato verbales y escritos, pues tenemos dos, que son los contratos verbales. Aquí pues se habla que señalan la clase de trabajo a ejecutar, señalan el sitio y lugar de la ejecución, señalan el salario, la remuneración y que el plazo término fijo debe estar escrito. Es lo único que sí se puede, o bueno, que sí se debe tener por escrito. El siguiente tipo de contrato es el contrato escrito, pues acá debe contener en el papel la indicación de las partes, el domicilio, el lugar, la fecha de celebración. También tiene que aparecer pues el salario que se va a ganar, cuánto se va a ganar, la forma y los periodos de pago de este salario, el valor en especie, entonces en qué tipo de moneda o en qué tipo de forma se va a pagar, y la duración del contrato y terminación. La diferencia entre estos dos pues se puede ver que es un poco obvia. Los contratos escritos pues se piden más detalles, se tienen más detalles en cuenta, en cambio en los contratos verbales es un poco más, digamos así, de improviso, más rápido de llevar a cabo. Las clases de contratos por duración, pues están los de término indefinido. Estas clases de contratos son los más frecuentes. Aquí pues es estable y permanente. Acá no se señala un término fijo de duración. Este tipo de contrato tiene una vigencia mientras se subsistan las causas que dieron origen y la materia de trabajo. Entonces, si el trabajo se requería por falta de personal, entonces este contrato se va a mantener hasta que ya no se necesite tanto personal. También se habla del contrato en término fijo, que es la duración determinada por el contrato. Aquí pues hablamos de que se tiene que constar todo por escrito. La duración inicial no puede ser mayor a 3 años. Este tipo de contrato pues es renovable indefinidamente de acuerdo a periodos anuales. Dentro de este tipo de contrato existe el término fijo no inconstitucional, que es cuando se llega a un acuerdo entre las partes y no por la imposición de alguna de las partes. Esto pues se ve amparado en el artículo 53 de la Constitución Política, en la sentencia C 483 de 1995. El otro tipo de contrato por duración es por duración de hora o labor contratada. Acá pues se habla de un plazo condicionado al término de la hora. Aquí pues se habla que se tiene que indicar el acuerdo por escrito por las partes. Entonces, hasta cuando se termine el acuerdo, si digamos la hora dura 3 años, pues el contrato va a terminar dentro de 3 años. Si la hora dura un mes, pues se va a terminar el contrato dentro de un mes. En este tipo de contrato pues no hay prórrogas ni modificaciones porque pues es un contrato de duración de hora y solo van a haber mudanzas o cambios si llega a haber algún término escrito por ambas partes. El último tipo de contrato pues es el ocasional, accidental o transitorio. Este es un tipo de contrato de corta duración que no va mayor de un mes. Acá se habla de labores distintas de las actividades normales del patrono. Muchas veces pues es lo que se puede considerar en Colombia como toderos. Se les pagan también a estos tipos de contratos también se les pagan prestaciones legales por igual que en los otros tipos de contratos. El patrón también tiene que afiliarlos a los empleados ocasionales, a los sistemas de pensión, salud y riesgos profesionales, sin importar cuánto tiempo se queden, sin importar si solo es un mes, tiene que afiliarlos a estos tipos de estos beneficios porque la Corte Constitucional ya avalió eso. Bueno, estas son las referencias de donde tomé toda la información. Les agradezco a todos por su atención. Hasta otra oportunidad.